también en agravio del Estado. Señorita especialista, por favor, nos informa la concurrencia de los sujetos procesales, por favor. Silencio, por favor. Buenos días, señora directora de debates y miembros del colegiado. Para informar, doctora, que aún no ha ingresado a audiencia el doctor Abel Rodríguez Pérez, así como el doctor Alex Ganosa Céspedes. Tampoco ha ingresado todavía el doctor Ítalo Díaz Espinosa, como el doctor Borjas Calderón, la doctora Aurora Montenegro y la doctora Margot Cusihuamán. Asimismo, doctor, por parte de los acusados, aún no ha ingresado a audiencia el señor Claudio Ceballos Laguna, el señor Edmundo Millán García, el señor Jim. Un ratito, Claudio Ceballos Laguna. El señor Edmundo Minaño García, doctora, la señora Janet Lazo Pereda, el señor José Demetrio Vallejo Giraldo, el señor Juan Bustamante Coronado, el señor Robert Aliaga Díaz, el señor Bustamante, después el señor Robert Aliaga Díaz, ya, el señor Pedro Guamán Ortiz, ya, el señor Edgardo Díaz Silva, y por último la señora Nancy Dávila Castillo. Doctora, respecto del acusado Gregorio Santos Guerrero, nos informan que el establecimiento penitenciario se va a enlazar a las 8:30 aproximadamente, doctora. Gracias. La defensa del señor Gregorio Santos, por favor, doctora. Buenos días, señorita. Buenos días, doctora. Considerando que esa emisión de resolución, ¿lo representa usted, por favor? Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Está bien, gracias. Bien, el doctor Abel Rodríguez Pérez se conectó. El doctor Alex Ganosa se conectó. Señora magistrada y todos presentes, muy buenos días. Estoy en defensa conjunta con el doctor Alex Ganosa Céspedes, pero ya. Me haré cargo yo. Ya. Entonces ahí ya tenemos. El letrado Ítalo Díaz se conectó. El letrado Carl Borjas. La doctora Aurora Montenegro. Sí, doctora, buenos días. A Carl Borjas, ya está, ya. Gracias. Carl Borjas, sí, buenos días. Muchas gracias. La doctora Aurora Montenegro. Defensa del señor Coronado Bustamante. Buenos días. Gracias, doctora. La doctora Margot Cusihuamán. La doctora Margot Cusihuamán. Ya. El doctor Abel Rodríguez Pérez, ¿de quién es defensa, doctora, por favor? Ya. Doctora, se acaba de conectar el letrado Ítalo Díaz. Ya. El letrado Abel Rodríguez Pérez, ¿de quién es defensa, doctora, por favor? Ya, es defensa del señor Luis Alberto Pizán Estrada, la señora Maritza Emperatriz Briones y el señor Alberto Ciesas Rojas, doctora. El señor Alberto Pizán Estrada, por favor. El acusado Luis Alberto. Buenos días. Buenos días. José Vallejos Hidalgo, por favor, disculpe, tenía problemas con mi... Está bien, señor, gracias. La defensa de el señor Luis Alberto Pizán Estrada. Buenos días. Bien, su abogado de la defensa, señor, por favor, ¿se ha comunicado con él? Ahorita me comunico con el doctor. Por favor, gracias. Doctora, buenos días. Buenos días. Edgardo Franco de Asilo, presente, pasa lista. Gracias. Doctora, señorita especialista, la doctora Margot Cusihuamán, ¿de quién es su defensa? Ya que se conectó. Gracias, doctora. Sí, doctora. Ya, nos faltaría el doctor Abel Rodríguez Pérez. Por favor, sus patrocinados que se comuniquen. Sí, doctora, buenos días. Sí, estoy tratando de comunicarme con mi abogado, el doctor Abel. Un momentito, por favor. Por favor, gracias.
Doctora, buenos días. Edmundo Miñano, presente. Gracias. Ya se le consideró. El señor Gino Contreras también ya se le consideró, por favor. Gracias, buenos días. Buenos días. ¿Alguna defensa que pueda, por favor, de repente asumir por este acto la representación de del señor Abel Rodríguez Pérez? Señor especialista, ¿se trató usted de comunicar con el abogado? Doctora, ¿se está tratando de llamar? Solo daría Por unos minutos, favor, gracias. Ya se está conectando, disculpen, se está conectando el doctor. Un Muchas minuto. gracias, doctora Montenegro. Ya, perfecto, ahí está. Buenos días, magistrada. Buenos días, doctor Rodríguez Pérez, ¿no es así? Sí, magistrada, disculpe, tuve problemas técnicos de entrar de otra computadora, por favor. Ya, Disculpe. está bien, doctor. Gracias. Perdón. Bien. A los acusados que aún no se han conectado, por favor, lo representan para este acto sus respectivos abogados de la defensa, con la concurrencia así de todos los abogados de la defensa. Continuamos con la audiencia conforme a su estado. La misma es para la emisión de la resolución sobre la conformidad, la solicitud de conclusión anticipada que se habría solicitado. Se emite la resolución, señores, a los abogados y el señor fiscal. ¿Alguna para dar lectura de lo que corresponde a las partes pertinentes, por favor, señor fiscal? Ninguna, señora Victoria Bates y miembro colegiado. Muy buenos días con todos. Actor civil. Actor civil. La defensa de... Ninguna, señorita magistrada, disculpe. Gracias. La defensa de Armando Díaz Carnero. Ninguna, señora. La defensa de Pedro Alejandría Guamán. Ninguna, doctor. Bien. Resolución, entonces, la sentencia de conclusión anticipada, resolución número 7, 24 de mayo del 2024. Bien, habiéndose llegado a lo que corresponde a las preguntas del estadio procesal, tenemos que, al acusado Fernando Armando Díaz Carnero se le imputa en lo que corresponde al delito de colusión simple la participación en lo que corresponde al concurso público 1-2011, la licitación pública 1-2011, la adjudicación directa pública 1-2011, la licitación pública 1-2012, la licitación pública 3-2012, el concurso público 2-2012 y el concurso público 3-2012. Sobre ello el Ministerio Público formuló lo que corresponde a su requerimiento en cuanto al referido acusado, colocándolo conforme al artículo 384, vigente a la fecha de los hechos. En cuanto a la pretensión civil, en los alegatos el actor civil formuló requerimiento civil en cuanto a este extremo, en cuanto al referido acusado, con relación al concurso público 1-2011, licitación pública 1-2011,
Adjudicación directa pública 1-2011, concurso público 2-2012 y concurso público 3-2012. No habiendo formulado pretensión civil respecto a la licitación pública 1-2012 y licitación pública 3-2012. Asimismo, la persona de Pedro Alejandría Guamán tiene la condición de haber sido absuelto por el delito de lavado de activos en segunda instancia y sobre el cual se indicó en cuanto a la reparación civil un nuevo de inicio de juicio oral. El actor civil formula como pretensión por lo que corresponde a dicha imputación en ese entonces y lo realizó en la audiencia la suma de 250.000 soles por lo que corresponde al delito de lavado de activos. En cuanto a la conclusión anticipada, tenemos que de acuerdo a, se tiene que, y cabe destacar que los fundamentos fácticos que se expresen en la sentencia deben tener correspondencia a lo expresado por el titular de la acción penal en el correspondiente requerimiento acusatorio y a lo aducido por la defensa a través de un acto de llenamiento de este último que son vinculantes al juez y a las partes. Por lo que en este orden de ideas el juez no puede agregar ni reducir los hechos a circunstancias que no han sido, tiene que reducir los hechos o circunstancias a lo que ha sido imputado por el fiscal y aceptado por el acusado y su abogado de la defensa. En cuanto a la pretensión civil, tenemos pues que sobre el objeto civil está conformado por los principios dispositivos y de congruencia y si no se cuestiona la reparación civil no es posible modificarla. Debe respetar la pretensión alternativa de la parte civil y debe tomarse en cuenta para su concreción la suma global y la regla de la solidaridad en los supuestos de codelincuencia. La variación del monto de la reparación civil en la segunda instancia no altera la fijación de la sentencia conformada conforme al acuerdo plenario 5-2008. Yéndonos al control de legalidad de lo que corresponde a la legalidad de la tipicidad, conforme se ha indicado, se ha verificado los procesos en los cuales se le ha imputado al referido acusado Fernando Armando Díaz Carnero. En ese sentido, conforme a los fundamentos fácticos expuestos, se puede determinar que se le imputa haber intervenido entre los años 2011 y 2012 en forma distinta en 3 concursos públicos, 3 licitaciones públicas y una adjudicación directa pública. Su participación en las mismas ha sido en cada una de las mencionadas en su condición de jefe de la unidad de estudios de Corregión y en otras, además de su condición en su calidad de miembro del comité especial, así como de haberse concertado presuntamente con Wilson Manuel Vallejo Díaz para favorecer a las empresas y o consorcios relacionados a este empresario en la fase del proceso de contratación con el fin de que obtenga el otorgamiento de la buena por y darle las facilidades en la ejecución contractual. Conductas colusorias que refieren sido realizadas con el fin de defraudar al Estado, imputación que también ha sido aceptada por el citado acusado al momento de la conformidad. En consecuencia, considerando que el tipo penal previsto en el artículo 384 del Código Penal vigente a la comisión de los hechos, el mismo que prevé como sujeto activo del delito tener la condición de funcionario servidor público, condición que cumple el acusado, y en dichas condiciones se intervenía en la fase que se ha referido concertando con el fin de favorecer a determinados consorcios y empresas con el fin de defraudar al Estado, por lo que este colegiado, conteniendo lo antes referido y la conformidad, concluye pues que la conducta imputada al señor Fernando Armando Díaz Carnero se subsume en el tipo penal referido. Respecto a Pedro Alejandría Guamán Ortiz, bueno, él mismo tiene la condición de absuelto, habiéndose declarado nula la sentencia en cuanto a lo que corresponde a la reparación civil. Correspondiendo pues a aprobar la legalidad en cuanto al acuerdo de la tipicidad en ese extremo. En cuanto a la legalidad de la pena, tenemos pues que considerando lo referido por el abogado de la defensa, por el Ministerio Público, en cuanto reformula el tema de la pretensión punitiva, este colegiado se tiene pues que habiendo establecido la responsabilidad penal del acusado Fernando Armando Díaz Carnero, corresponde entonces la determinación de la pena, ubicándolo el acusado conforme la pena en el tercio inferior que tenemos que es de 3 a 4 años, llegando pues a que no teniendo antecedentes penales el acusado y no teniendo agravantes, corresponde ubicarlo en el tercio inferior y siendo pues la misma una pena concreta de 3 años. Sobre ello, haciendo el descuento de 1/7 por el tema de la conclusión anticipada a beneficio premial, llegamos a una pena concreta
aplicable de 2 años con 6 meses y 21 días, lo que ha sido acordado por los sujetos procesales, por lo que en ese entonces corresponde aprobarla en cuanto a la pena de 2 años, 6 meses y 21 días de pena privativa de la libertad. Respecto al descuento de la pena impuesta, tenemos que el artículo 399 del Código Procesal Penal establece que al imponerse una pena privativa de la libertad, el juzgador debe realizar el descuento, de ser el caso, del tiempo de detención por prisión preventiva y detención domiciliaria. En ese sentido, corresponde a realizar al acusado el descuento respectivo por el tiempo de carcelería que estuvo recluido en un establecimiento penitenciario por prisión preventiva desde el 11 de julio del 2015 hasta el 1 de noviembre del 2016 y por ejecución anticipada de la condena impuesta declarada nula desde el 8 de enero del 2020 hasta el 27 de octubre del 2022 conforme se advierte el certificado de asientos judiciales y los actuados que tenemos conforme a la resolución por la cual fue de fecha 30 de octubre del 2016 emitida por la Segunda Sala Penal de Apelación. Por lo que, considerando que el tiempo de carcelería en total es de 4 años, 1 mes y 6 días que estuvo recluido por los delitos de colusión simple y asociación ilícita, por lo que se debe proceder a realizar el descuento respectivo. En consecuencia, tener por cumplida la pena privativa de libertad de 2 años, 6 meses y 21 días impuesta al acusado Fernando Armando Díaz Carnero por el delito de colusión simple. En cuanto a la reparación civil acordada, respecto a Fernando Armando Díaz Carnero, tenemos pues que se supera lo que corresponde a los factores de atribución, habiéndose acreditado el dolo del acusado. Asimismo, se tiene que, conforme a los factores contributivos de delitos, por favor, ese audio, se tiene pues que se considera que ha habido una afectación del orden extrapatrimonial del Estado, en consecuencia el monto acordado a favor del Estado por concepto de reparación civil en cuanto al delito de colusión simple ascendente a la suma de 40.000 soles y cuya suma se ha acordado sería cancelada en un plazo de 30 meses a razón de un monto mensual de 1.333 conforme a lo postulado del autor civil en sus alegatos de apertura, es solidaria, así como de forma proporcional a cada proceso por el cual se ha realizado la pretensión civil contra el referido acusado al no haber realizado digregación alguna por cada proceso. Por el contrario, en forma contextual, ha referido al momento de realizar la misma que la suma en mención es el monto acordado por el delito de colusión simple, por lo que este colegiado considera que tanto lo acordado y la conformidad mostrada debe ser aprobada, tanto más considerando el acuerdo plenario 5/2008 que establece que debe tomarse en cuenta para su concreción la suma global y las reglas de la solidaridad en los supuestos de delincuencia. Corresponde únicamente aclarar este colegiado que, considerando que de la operación aritmética el monto mensual por la cantidad de meses resulta un total de 39.990, corresponderá que el acusado cancele 29 cuotas de 1.333 y una cuota mensual por la suma de 1.343, ¿no? Para llegar a lo que corresponde los 40.000 soles acordados. Respecto al acusado Pedro Alejandría Guamán, tenemos que, conforme a los factores contributivos descritos en líneas precedentes, se considera que sí ha habido una afectación al orden patrimonial del Estado. En consecuencia, este colegiado advierte que el monto acordado por concepto de reparación civil de la suma de correspondiente a la suma de 19.200 como monto que al desempeñarse como docente, el pago lo realizará en 24 meses en el monto de 800 soles mensuales y que deberá ser cancelado al Estado, corresponde ser aprobado. Así corresponde también, se advierte en este caso en cuanto a las costas que los acusados se acogieron a lo que corresponde a la aceptación de los cargos imputados, no ha incurrido en acciones maliciosas o dilatorias, por lo que no se considera atendible imponer el pago de las costas generadas en el proceso. Parte resolutiva, por estas consideraciones y partiendo justicia en nombre de la Nación, los señores jueces del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada falla aprobar el acuerdo celebrado entre el acusado Fernando Armando Díaz Carnero, su abogado defensor y el representante del Ministerio Público en mención a los cargos formulados, hechos, atribuciones en su contra por la comisión del delito contra la administración pública, comisión simple, conducta prevista y sancionada en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, vigente al momento de la comisión de los hechos imputados, modificado por el artículo único de la Ley 29.758, publicado el 21 de julio de 2011 en el Agravio del Estado. Aprobar el acuerdo celebrado entre el sentenciado absuelto Pedro Alejandría Guamán Ortiz y su abogado defensor.
Por tal razón, se le condena a Fernando Armando Díaz Carnero en su calidad de autor del delito contra la administración pública, colusión simple, conducta prevista y sancionada en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal vigente al momento de la comisión de los hechos imputados, modificado por el artículo único de la Ley 27 de 1958, publicado el 21 de julio de 2011. En agravio del Estado y en consecuencia se le impone a Fernando Armando Díaz Carnero 2 años de pena, 2 años, 6 meses y 21 días de pena privativa de la libertad, y para efecto del cómputo de la misma deberá tenerse en cuenta contra el tiempo de carcelaria sufrido por prisión preventiva y ejecución anticipada de condena impuesta en el presente caso, que corresponde a un total de 4 años, 2 meses y 4 días, que cumplió por los delitos de asociación ilícita y colusión simple, siendo que realizando el descuento respectivo la pena se encuentra cumplida. Aprobar el acuerdo celebrado entre el acusado Fernando Armando Díaz Carnero, su abogado defensor, y el actor civil, Procuraduría Pública especializada en delitos de funcionarios públicos sobre la reparación civil en el extremo de colusión simple. En consecuencia, se impone al acusado Fernando Armando Díaz Carnero el pago de 40.000 soles por concepto de reparación civil por el delito de colusión simple, que deberá pagarse en forma solidaria y conforme a lo acordado. Lo cancelará el acusado en el plazo de 30 meses a razón de 29 cuotas por un monto mensual de 1.333 soles y una cuota por el monto de 1.343 soles a favor del Estado. Aprobar el acuerdo celebrado entre el sentenciado absuelto Pedro Alejandría Guamán Ortiz, su abogado defensor, y el actor civil, Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción de funcionarios sobre reparación civil en el extremo delito de lavado de activos. En consecuencia, se impone al acusado Pedro Alejandría Guamán Ortiz el pago de 19.200 soles, monto que conforme al acordado se realizará en 24 meses en un monto de 800 soles mensuales a favor del Estado. Disponer que en el presente proceso no corresponde imponer el pago de costos a los sujetos procesales, prosiga el proceso conforme a su estado. En cuanto al acusado Fernando Armando Díaz Carnero por el delito de asociación ilícita, se ordena que con sentida ejecutoria que sea la presente sentencia se proceda a su inscripción de la condena y los demás registros correspondientes. Ministerio Público. Conforme al señor colegiado. Actor civil. Conforme, señorita magistrada. Defensa del acusado Fernando Armando Díaz Carnero. Conforme, señores magistrados. La defensa de Pedro Alejandría Guamán. Conforme, señores magistrados. Bien, con esta, la misma, tenemos que, siendo la siguiente sesión de la presente, está programada para el día miércoles 29 de mayo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Señor fiscal, sin perjuicio de lo que podamos avanzar en dicha mañana, de ser el caso, siendo que hay acusados de que ya han sido sentenciados, hay acusados que como en el caso que hay conclusión, en otros que el actor civil también ya no están, partes civiles, considerar hacer una reestructuración de repente de los medios probatorios que va a necesitar para este caso, hacer también sus cuadros de en qué orden van a venir sus órganos de prueba para que nos dé una posible lista para la siguiente sesión de comenzar a notificar a los mismos. Sí, señora directora de Bates y miembro del colegiado, justamente en eso ya estamos trabajando y en la sesión ahí vamos a informar. Muchas gracias. Bien, ya. Antes de culminar, se emite la siguiente resolución número 108, atendiendo que, habiéndose dado lectura a la resolución número 107, sentencia de conclusión anticipada, no habiendo los sujetos procesales emitido, habiendo los mismos referido su conformidad con la referida resolución, renunciando así a su derecho a interponer cualquier recurso contra la misma, corresponde declarar consentida. Por tales consideraciones se resuelve declarar consentida la resolución número 107 de fecha 24 de mayo del año 2024. Bien, siendo las 8 de la mañana con 42 minutos, damos por culminada la presente audiencia, cerrándose el sistema de grabación de audio. Muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días.